Va a ser una temporada de earnings interesante. Miren esta estadística que es específica, grupo. Este es el performance del S&P 500 histórico durante esta semana, la semana de la celebración de Martin Luther King. Desde 1998 hasta el año 2023. El retorno promedio de esta semana, esto es estadístico, el retorno promedio es de menos 0,32%. Y el S&P 500 ha estado al alza únicamente 38% de las veces. Miren ustedes todos los retornos negativos. Desde 1998 hasta el año 2023. Esta semana específicamente para los mercados suele ser negativa. Ha habido excepciones. Acá lo pueden ver. El año 2021 fue diferente. El año 2018 fue diferente. 2016, 2015. Pero estadísticamente tenemos una probabilidad elevada de que esta semana tengamos un retroceso de un 0,32%. Eso no quita que a lo mejor mañana suban, hagan el all-time high y retrocedan, ¿no? Una cosa no tiene que ver con la otra. Pero esta es una estadística específica de esta semana. Bueno, miren ustedes esto. Bueno, creo que porque tengo un mejor gráfico. Acá está. Presten atención. Esta es otra estadística interesante. Miren. Este año no hubo Rally de Santa. No hubo. ¿Ok? ¿Qué ha ocurrido? Estadísticamente, cuando no hay Rally de Santa, como este año, los primeros 5 días del año terminaron siendo negativos, como fue el caso de este año. ¿Qué ha ocurrido en el S&P 500 en el mes de enero? Este fenómeno lo vimos en el año 56, 69, 78, 82, 85, 91, 93, 2000, 2005, 2008, bla, bla, bla. Para usted de contar. Okay. Bueno, el retorno promedio en el mes de enero ha sido negativo a razón de 1,7%. Ya nosotros tenemos acá, es decir, ya cumplimos con las dos primeras condiciones. El Rally de Santa fue negativo y los primeros 5 días del año reflejaron un retorno negativo. Un retorno agregado, me refiero, ¿no? En el primer trimestre, no obstante, el retorno fue positivo 0,5% en la mayoría de las veces. Pero noten el retorno en el resto del año, 2,8%. Es decir, el inicio que estamos teniendo este año, Rally de Santa negativo y las primeras 5 sesiones de bolsa del año negativas, podrían sugerir estadísticamente, esto no lo estoy sacando yo de mi cabeza, esto es una situación estadística, podrían sugerir que este año podría tener un retorno de apenas un 2,8% total. Son estadísticas, uno simplemente cumple con comentárselas. Ok, esta semana tenemos vencimiento trimestral de opciones. Presten atención acá. A ver si puedo tomar el screenshot. Acá está. Ok. Miren. El viernes vamos a tener vencimiento trimestral de opciones. Fíjense qué ocurre. Este primer vencimiento trimestral de opciones del año de enero suele tener en promedio, estas son estadísticas que van desde el año 1999 hasta el año pasado, año 2023. El retorno en el día de vencimiento mensual de opciones que vamos a tener este próximo día viernes es de 0,06%. Es decir, que estadísticamente hablando tenemos una probabilidad elevada de que este próximo día viernes, el cierre de la semana o esa sesión de bolsa refleje un retorno negativo. En la semana, ok, aquí tenemos el día de vencimiento de opciones y la semana de vencimiento de opciones y una semana después, o sea, la semana que viene, toda vez que haya pasado este vencimiento mensual de opciones. Bueno, la semana suele tener un retorno negativo de 0,72%. Es decir, esta semana. Y la semana siguiente suele tener también un retorno negativo de 0,11%. Estas próximas 2 semanas podrían ser semanas de retroceso para los mercados a nivel estadístico. Ven qué interesante este gráfico, ¿no? Aquí lo pueden observar. Ya aquí les estoy mostrando estadísticas muy específicas en relación a lo que puede ocurrir esta semana en los mercados. A ver, fíjense en este otro gráfico, qué interesante, grupo. El S&P 500 del año pasado subió más de un 20%. De hecho, cerró reflejando una ganancia de 26%. Miren esto, qué interesante, grupo. ¿Qué ha ocurrido con el S&P 500 después de haber tenido un año con más de 20% de ganancias?
La primera parte del año siguiente suele ser en alguna medida negativa hasta mediados de febrero. Luego tenemos un retorno total en el año después a el S&P 500 de haber tenido una ganancia de un 20% de 10%. Este es el retorno promedio, digamos, ¿no? Ponerlo de esa manera, acá está. 10%. Pero esta primera parte del año a nivel estadístico podría ser de retroceso. ¿Por qué se los digo, grupo? Porque si llegamos a retroceder un poco más y se rompen los 4.700 puntos a la baja, ustedes van a ver que el sentimiento de los mercados va a cambiar un poco y van a empezar a hablar que si la recesión, que si va a pasar algo, que si Powell no va a incrementar no va a recortar los tipos de interés y nos va a meter en una recesión y va a pasar algo malo. Hay que tener cuidado hay que tener cuidado para, sin una base realmente sólida, sin que ocurra algo en la economía, algo fundamental, quiebre un banco, pase algo, un shock a la economía, se complicó la situación en el Medio Oriente, estalló una guerra, etcétera. Hay que tener cuidado porque si no pasa nada a nivel fundamental que represente una total sorpresa para los mercados, aunque retrocedamos un poco más, se rompan los 4.700 puntos a la baja, etcétera, hay una probabilidad estadística elevada de que este año refleje un retorno de 10%.